Dios les bendiga, hermanos. Les saluda a cada uno. Espero que se pueda encontrar bien. Y como ya hemos visto en varias semanas, el día de hoy traigo una nueva enseñanza, una nueva pregunta que, si Dios quiere, podamos responder juntos a través de su palabra. Y espero que pueda abrir su Biblia, espero que pueda estar atento, espero que si ha abierto este video es para ser edificado, para poder escudriñar. Y no solamente por cumplir, sino que para que nuestras vidas sean edificadas. Entonces, dicho eso, el día de hoy traigo la pregunta de que si la salvación o nuestra salvación es por fe solamente o es por fe más obras que nosotros hagamos. ¿La salvación es por fe o es por fe más obras? Y con este tema o con este asunto han habido muchas discrepancias, han habido muchas diferencias, han habido muchos conflictos y a nosotros como cristianos, como iglesia cristiana, esta doctrina o esta enseñanza nos diferencia de todas las demás. Nosotros creemos y profesamos que nuestra salvación es solamente por fe en la obra y en el sacrificio que Cristo ha hecho. Pero hay otras denominaciones, otras sectas que aparte de la fe agregan obras. Aparte de creer en Cristo, hay que hacer cierto rito, hay que hacer ciertas cosas para poder ser salvo o para mantener su salvación o para garantizar la entrada al cielo. Pero vemos que eso no es así, que bíblicamente no es así. Por eso, esta doctrina es tan importante porque nos diferencia de todas las demás. Nos diferencia de la Iglesia Católica, nos diferencia de otras denominaciones. Por eso, como creyentes, como cristianos, profesamos y tenemos convicción de que nuestra fe, nuestra salvación es solamente por fe y nada más. Pero hay un tema que se vuelve importante al momento de hablar de salvación por fe o de fe más obras, porque este conflicto no solamente se ve entre otras denominaciones, otras religiones, sino que se ve dentro del mismo cristianismo, dentro de la misma iglesia, donde hay personas que solamente o que creen que la salvación es por fe y están bien, pero hay otros que dicen que la salvación es por fe más obras y que nuestra fe en Cristo no es suficiente y que debemos estar haciendo continuamente obras. Y siempre se ha sacado a Pablo y a Santiago. Siempre se ha dicho que Pablo enseña que la salvación es por fe, solamente por fe, y que Santiago enseña de que la salvación es por fe más buenas obras. Y acá sale la discrepancia o la pregunta de que si hay contradicciones en estas dos enseñanzas o hay contradicciones dentro del Nuevo Testamento de la Biblia. Pero si escudriñamos bien, si estudiamos bien, si leemos bien, vemos que no es así. No hay discrepancia, no hay controversia. Ambos están hablando de lo mismo, ambos están poniendo énfasis en lo que debemos hacer nosotros como creyentes y cómo llevamos a cabo nuestra fe en el día a día y cómo Dios nos salva. Pero el día de hoy voy a leer ambas versiones, como se dice, o ambos textos de Pablo y de Santiago y vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo, vamos a ir estudiando qué es lo que dice cada texto. Pero como le dije, algunos ven diferencia entre Pablo, que la salvación es solamente por fe, y otros ven diferencia en Santiago, que dice que la salvación es por fe más buenas obras o más obras. Pero si vamos a Efesios 2, versículos 8 y 9, leemos lo que Pablo dice respecto a esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y acá Pablo lo enfatiza, que por fe somos salvos y no por obras, para que nadie pueda gloriarse. Y Santiago dice lo siguiente, en Santiago 2, versículos 17 y 18. 17 y 18 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y como le dije aquí, muchos que
dicen que la fe no es suficiente, que tener fe en Cristo no es suficiente, que debemos hacer obras para poder ser salvos. Pero el problema es que Santiago no está hablando de una salvación de fe y obras, o una salvación por obras, sino que está hablando de una vida transformada, de una persona que tiene fe genuina, fe verdadera, que esa fe salvífica, por supuesto genuina, debe producir buenas obras. Una persona que ha creído en Cristo, que ha profesado su fe, que ha confesado sus pecados, que se ha arrepentido y que tiene una fe verdadera, esa persona debe o tiene que producir buenas obras. No por obligación, sino que porque su naturaleza ha sido transformada, porque su vida ha sido transformada y por consecuencia esa persona producirá buenas obras. Pablo y Santiago están hablando exactamente de lo mismo. Ninguno contradice al otro. Lo que pasa es que Pablo se está enfocando o enfatizando el hecho de que la salvación es solamente por fe, pero Santiago está enfatizando por otro lado que esa fe, que es solamente por gracia, esa fe verdadera produce buenas obras. ¿Se entiende? Ahora, dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, hay conflictos por estos temas. Hay diferencias en cuanto a esto. Personas que necesitan hacer cosas para pensar que son salvos. Personas que necesitan estar constantemente haciendo buenas obras o obras pensando que aquellas obras nos justifican delante de Dios. Pero hermano, no es así. Nuestra justicia o lo que nosotros podamos hacer para alcanzar el favor de Dios no sirve de nada. Nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nada de lo que nosotros podamos hacer le estamos o nos estamos acercando más a Dios por lo que nosotros podamos hacer. Solamente es por la obra que Cristo ha hecho, solamente es por el sacrificio que Cristo ha hecho, solamente es por la labor que Dios ha hecho en nosotros lo que provocó nuestra salvación o nuestra fe. Ahora, ¿qué pasa con todos aquellos que piensan que diezmando vamos a ser salvos, que bautizándonos quizá vamos a ser justificados delante de Dios, que haciendo ciertas cosas, ciertos ritos, vamos a ser más justificados delante de Dios? Déjeme decirle que ahí hay un error, hay un grave error, pensando que con nuestros méritos, con nuestra fuerza o con lo que nosotros podamos hacer, podemos alcanzar cierto, no sé cómo decirlo, grado delante de Dios o algo delante de Dios, pero no es así. Pablo y Santiago enfatizan que la salvación es solamente por fe, pero que esa fe verdadera, esa fe salvífica, produce buenas obras. Santiago lo enfatiza y Pablo también lo enfatiza. Volvamos al versículo en Efesios y leámoslo entero, porque muchas veces solamente se lee una parte del versículo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y se cita y lo leemos una y otra vez y lo recitamos, pero el texto continúa. Y mire lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mire lo que dice acá: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué vemos acá? ¿Qué leemos acá o qué podemos aprender de esto? Que es un error, hermano, separar la fe y las obras. Siempre ha sido un error separar la fe y las obras, porque una persona que tiene una fe verdadera, una fe genuina, va a producir buenas obras. La salvación es por fe y solamente por fe, sí, pero esa fe produce buenas obras. No estoy diciendo que la salvación sea por fe más obras, sino que esa fe que nos salva, esa fe verdadera, produce buenas obras. Pablo lo enseña, Santiago lo enseña y lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Cuando dice mostrar frutos dignos de arrepentimiento, cuando Pablo en Gálatas habla del fruto del Espíritu, cuando Santiago, lo leímos recién, habla de una fe con obra, una fe una fe fructífera, lo vemos en la Escritura, lo vemos que está. Pero el problema en nosotros es que siempre intentamos separar las cosas.
Siempre vemos la palabra de Dios separada, aislada. Siempre hablamos de justificación, pero no hablamos de santificación. Siempre hablamos, no sé, de fe, pero no hablamos de buenas obras. O siempre intentamos separar las doctrinas, pero siempre van juntas, hermano. Justificación, santificación, van juntas. Una persona que ha sido justificada va a ser santificada. Una persona que ha tenido fe en Cristo, una persona que tiene esa fe verdadera, va a producir buenas obras. Entonces, la salvación es solamente por fe en Cristo, hermano. Pero esa fe produce buenas obras. Ahora mi pregunta, o lo que nosotros nos podemos preguntar a nosotros en nuestras vidas: ¿estoy haciendo buenas obras? ¿Estoy haciendo obras que reflejen que he tenido fe, que he confesado en que creo en Dios y que Dios está trabajando en mí? ¿Qué obra estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo por la iglesia? ¿Qué estoy haciendo por Dios? ¿Qué estoy haciendo por el prójimo? No en el sentido de hacer obras para ser salvo, sino que nuestra fe debe producir buenas obras, aquellas que leímos acá en el capítulo 2 de Efesios. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos hechos en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Estamos haciendo buenas obras? ¿Estamos en aquellas obras que Dios preparó de antemano? ¿Estamos haciendo algo por los demás? ¿Estamos haciendo algo por el prójimo? ¿Estoy preocupado por los demás? ¿Estoy mostrando quizá obras de misericordia? ¿Estoy preocupado por los que tienen necesidad? ¿Estoy preocupado por los que quizás están enfermos? ¿Estoy haciendo algo por los demás y no solamente por mí? Pablo lo enseña, Santiago lo enseña, lo vuelvo a decir. Y también lo podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento, hermano. Ahora, Pablo dice lo mismo en sus escritos. Pablo siempre enfatizó en la vida del creyente o en la transformación del creyente una vez que el creyente ha sido justificado o ha sido salvado. Por ejemplo, leamos o vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y este se lo saben de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y acá está describiendo el fruto del Espíritu. Acá está describiendo el carácter del creyente. Acá está describiendo el carácter de Cristo. Y acá está exhortándonos o está enseñándonos qué es lo que nosotros debemos buscar o cuál es nuestra meta como creyente en cuanto a nuestro carácter, a nuestra manera de vivir, que es el fruto del Espíritu. Si una persona tiene este fruto, si cada creyente tiene o tenemos este fruto va a producir las buenas obras. Si yo tengo amor, si yo tengo gozo, si yo tengo paz, voy a estar mostrando amor hacia los demás, voy a estar buscando hacer el bien. Si tengo paciencia, benignidad, bondad, si tengo fe, mansedumbre, templanza, ¿qué va a salir de esa persona? ¿Qué va a salir de mí si yo tengo el fruto? Van a salir buenas obras, van a salir cosas para los demás que sean buenas. Pero si no está el fruto, si no están estas cosas, ¿qué va a salir de esa persona? No van a haber buenas obras, no va a haber preocupación por el prójimo, no va a haber quizá una práctica en cuanto a una aplicación en cuanto a lo que nosotros aprendemos en la Biblia, sino que si no está el fruto del Espíritu, están las obras de la carne. Pero en este caso, en cuanto a la salvación por fe que produce obra, debemos tener este fruto y debemos buscar hacer aquella buena obra que Dios preparó de antemano. Como les dije, y lo vuelvo a decir, Pablo no es que no aborde el tema de las obras, sino que su énfasis está en que nuestra salvación es solamente por gracia mediante la fe. Pero aún así, Pablo menciona y Pablo habla sobre que esa fe, esa salvación va a producir buenas obras, porque somos hechuras suyas, dice el texto, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, primeramente, a no separar
la fe y las obras. A no decir, no, somos salvos solamente por fe y ya no debo hacer nada más porque mi salvación es por fe. O decir, no, debo hacer obras para poder ser salvo. O tengo que hacer cosas para no perder mi salvación. Ambos están equivocados. Somos salvos por fe, solamente por la fe en Cristo. Pero esa fe va a producir buenas obras. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿tengo esa fe verdadera que está produciendo buenas obras en mi vida? ¿O tengo obras que reflejen esa fe que, que digo tener? Son preguntas que podemos hacernos, son preguntas que son válidas, hermanos, son preguntas que debemos hacernos, que es necesario para poder examinarnos nosotros mismos. Porque a nuestros propios ojos, hermanos, somos los creyentes perfectos. A nuestros propios ojos o a nuestro propio criterio, somos el ideal de creyente, somos el ideal de cristiano. Pero si vemos nuestra vida a través de la palabra, vemos que nos falta mucho, que nos quedamos cortos muchas veces, que necesitamos, en este caso, agilizar nuestra vida y estar preocupados de hacer buenas obras, de preocuparnos por los demás, de poder ejercitar esa fe que sabemos que viene por el oír y el oír palabra de Dios. Pero a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque es fácil decir, no hay que hacer buenas obras, pero ¿qué buenas obras podemos hacer? ¿Qué buenas obras quizá podemos hacer en este tiempo de pandemia donde no nos podemos reunir? ¿Qué puedo hacer por los demás? Bueno, hermanos, se pueden hacer muchas cosas. Primeramente, llamando quizá al hermano que está complicado, llamando al que lo está pasando mal, llamando al que tiene necesidad, o preguntando por aquel hermano que necesita o que está complicado, orar por los demás, estar ahí para el hermano que lo necesite, estar aportando con primicias, con mercadería, para aquellos hermanos que no tienen trabajo, que han perdido el trabajo en estos tiempos, estar preocupados por la iglesia, estar ofrendando quizá para poder suplir ciertas necesidades específicas en la vida de los hermanos. Pero hay muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas que como creyentes no solamente podemos hacer, sino que debemos hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendemos con todo esto? Que la salvación es por fe en Cristo, que solamente es por fe, hermano, que fuera de eso no hay salvación, que solamente el camino para la salvación es Cristo y según la Biblia es mediante la fe, pero que esa fe verdadera, esa fe genuina, esa fe que nos salva, va a producir buenas obras en nuestra vida. Por eso no hay creyente que solamente tenga fe, pero que no tenga obras. Santiago dice que esa fe es muerta, sino que todo creyente, hermano, tú, yo, si decimos tener fe, si decimos creer en Cristo como Salvador y como Señor, debemos producir buenas obras. Debemos estar en esas buenas obras, porque dice que Dios ya las preparó de antemano. Ya están las obras, solamente faltamos nosotros, hermanos, que nos levantemos y poder hacerlas. Entonces, Pablo enfatiza, Santiago enfatiza, la Biblia enfatiza, de que la salvación solamente es por fe, pero que como creyentes debemos estar preocupados de hacer buenas obras. Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le ayude en estos tiempos, que el Señor pueda fortalecer su vida, que el Señor le pueda ayudar, hermano, en todas las cosas, que el Señor pueda estar con usted, que nosotros podamos estar conectados con Dios, que nosotros podamos estar buscando a Dios continuamente, que nosotros en estos tiempos podamos estar preocupados de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestras relaciones, y que no nos relajemos, no pensemos que porque no hay iglesia, porque no hay culto, porque no nos reunimos, tenemos vacaciones o chip libre. No, al contrario, ahora es cuando o cuanto más necesitamos el estar participando quizás de esta enseñanza, participando el día domingo, estar activo en la iglesia, no solamente presencialmente,
sino que participando de los estudios, de la reunión en vivo, de saludarse entre hermanos, de llamar al hermano, de escribirlo, comunicarse con el hermano de vez en cuando, de orar por el hermano, orar por los demás, interceder por los demás hermanos. Y le digo, hay mucha necesidad dentro de la iglesia, y lo mínimo o lo básico que podemos hacer como creyentes es orar por la iglesia y por las necesidades. Y por qué no, abrir nuestra mano, eh, abrir nuestro bolsillo, por más que nos duela o porque no nos guste, pero dice que Dios ama al dador alegre. Dios se deleita en aquel que da con alegría, pero estamos hablando de aquel que lo da feliz, que lo da gozoso, sabiendo que ese dinero es por una buena causa, por una buena obra. Y sabemos que se usa para poder suplir las necesidades de aquellos que lo necesitan, hermanos. No todos, no todos tienen quizá el privilegio de poder servirse un plato de comida, de poder dormir en una buena cama, de poder tener un techo donde descansar. Hay mucha necesidad, hermano, mucha necesidad. Y lo mínimo que podemos hacer es preocuparnos por los demás, preocuparnos por nuestro prójimo, por la persona que pueda estar al lado. Pero en este sentido o en esta palabra, le pido al Señor que esto sea de edificación, que esto pueda llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones, que esta palabra, hermano, nos pueda edificar a tal punto que queramos hacer algo al respecto, que no solamente sea una enseñanza bonita, que no solamente sean palabras elocuentes o palabras bien formuladas, sino que tomemos esto como palabra de Dios y que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nuestra vida a través de esta palabra, no de mis palabras, no de lo que yo pueda decir, sino de esta palabra, que el Señor pueda obrar en nuestras vidas a través de su palabra. Entonces, hermanos, les saludo, que el Señor les bendiga grandemente. Le mando muchos saludos, mi esposa que está aquí detrás de cámara ayudándome, también le manda muchos saludos, y espero que la gracia y la misericordia de Dios pueda estar sobre su vida, sobre la iglesia, sobre mi vida y sobre todos aquellos que lo necesitan, hermano. Así que me despido y que el Señor le bendiga grandemente. Adiós.